glóbulos que no son glóbulos rojos, que son los glóbulos blancos. Y entonces estos glóbulos blancos vamos a dividirlo en no granulocíticos y los granulocíticos. Los no granulocíticos a su vez se van a dividir en linfocitos y en monocitos. Y los granulocíticos se van a dividir en neutrófilos eosinófilos y el basófilos. Estos glóbulos, tanto neutrófilos, eosinófilos como basófilos, a su vez van a constar de una parte adulta y de una parte joven o juvenil. Entonces, ¿cómo vamos a ir identificando nuestras células? Los glóbulos blancos agranulocíticos pueden ser linfocitos y monocitos. El linfocito se caracteriza porque abarca casi el 80% de todo el volumen celular, dejando solamente una parte periférica o lateral libre de citoplasma, sin gránulos, por eso se le llama agranulocito. El monocito es una célula mucho más grande, que mide aproximadamente alrededor de 12 a 14 micras, caracterizándose porque tiene una forma de un núcleo con una ligera muesca. Y un citoplasma mucho más grande, más evidente, pero sin gránulos. Entonces, este monocito cumple una función defensiva a través de qué cosa? De la fagocitosis, que se encarga de agrupar, englobar, ¿no?, mediante el procedimiento de exocitosis y de pinocitosis de todos los elementos noxos que tiene nuestro cuerpo en el tejido sanguíneo. Mientras que los linfocitos pueden dividirse a su vez en linfocitos T, que son del timo, y en linfocitos B. Eso lo veremos más adelante, cómo se va a ver la célula linfocitaria para poderla distinguir si se trata de un B o se trata de un T. En la serie agranulocítica adulta, vamos a encontrar que es una célula que tiene 3 a 4 lóbulos unidos por un puente fino de cromatina y con presencia de granulaciones finas de color azul. Si nosotros vemos puentes finos de cromatina, aunque sea uno, estamos diciendo que se trata de una célula adulta. Si no lo viéramos, estamos diciendo que se puede tratar de una célula joven que recibe el nombre de abastonado o juvenil, la cual puede ser de diferentes formas. Una de las más frecuentes es esta, en donde el puente de cromatina es grueso, no se ha adelgazado. Otra manera es esta, pero igual el puente de cromatina sigue grueso. Lo mismo que es en la forma juvenil para el neutrófilo ocurre para el eosinófilo y ocurre para el basófilo. El eosinófilo adulto tiene una forma bilobular, dos núcleos unidos por un puente fino de cromatina y unos gránulos finos que son de un color semejante al que toma el glóbulo rojo en la lámina que estamos observando. Si estamos viéndolo en una coloración en que de hematoxilina y eosina, estos gránulos serán de un color medios naranjas. Si estamos frente a una coloración de azul de metileno, será de un color azul. Y si estamos frente a un yensa o un Wright, el yensa se verá de un color discretamente rojizo
de un raíz de un color amarillo, dependiendo de la coloración. Mientras que el basófilo se caracteriza por tener 3 lóbulos unidos con puentes finos de cromatina, pero con la característica de que muchas veces estos lóbulos van a estar enmascarados por la presencia de una gran cantidad de gránulos gruesos en el citoplasma de un color azul. Mientras que el neutrófilo está en una relación directa con la defensa y actúa como la primera línea defensiva, es decir, en los casos agudos, 2 eosinófilos están en relación a los problemas parasitarios y los basófilos en relación a los problemas alérgicos. Tal forma que en un paciente que tiene una alergia, sea un asma, una fiebre del heno, entonces ahí se ve la abundancia. En un paciente que tiene una parasitosis de cualquier tipo de parásito que se crea, tendremos la presencia de eosinófilos en mayor cantidad. ¿Y cómo sabemos, digamos, que estamos frente a un número mayor o un número menor de estas células blancas? Entonces lo hacemos a través de un hemograma de Schilling, en donde se va a contar las células al 100. Es decir, que yo tengo en el microscopio, tengo mi lámina respectivamente y empiezo a hacer un conteo, ya sea mecánico o ya sea con ayuda de un aparato que recibe el nombre del contómetro, en donde yo voy mirando y veo, hay un neutrófilo y lo voy marcando. Neutrófilo le pongo una rayita, otro más, otra rayita y así sucesivamente, hasta llegar a la número 100. Ya estoy en 100 y entonces luego empiezo a hacer un conteo general de cuántos neutrófilos vi, cuántos linfocitos y así sucesivamente. De tal manera que este programa de Schilling dice que de los neutrófilos deberíamos tener entre 60 a 75. De linfocitos debe tener de entre 20 a 30. De monocitos debemos tener de 5 a 8. De los basófilos debemos tener de 0 al 1. Y de los eosinófilos de 1 al 3. De tal forma que en el conteo general esto debe arrojar 100%. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder establecer por qué estas células aumentan y en qué momento aumentan. Si yo tengo un problema alérgico, significa que la célula responsable de mi alergia va a ser el basófilo. Y entonces este aumento que va a establecer, si no será el 1%, encontraré 4 o 5% de basófilo. Entonces, quiere decir que estoy frente a una basofilia. Así se llama el aumento de los basófilos. En la disminución se llamará vasoperipenio. Igual, si estoy con un aumento de los eosinófilos, eosinofilia, eosinopenia. Si estoy de los neutrófilos, neutrofilia, neutropenia. Pero no solamente eso, sino cuando nosotros estemos revisando nuestras láminas y encontremos que existen formas juveniles, entonces ¿es dable que existan células juveniles en una sangre periférica? Sí. Se pueden presentar hasta el 1 al 2%. Los famosos abastonados muestran del 1 al 2%. Encontrarlos en mayor cantidad significa que estamos frente a un problema infeccioso agudo, lo cual se recibe el nombre de desviación izquierda, por aumento de la cantidad de las formas juveniles neutrófilas que existen en nuestra sangre periférica. Entonces, si yo estoy frente a una infección parasitaria, llámese como se llame el ancilostoma, llámese el fusiloma, llámese el enterobius glandiculares, llámese el Trichura trichuris, llámese como se llame el parásito, decididamente van a aumentar mis eosinófilos. Bien, en cambio cuando estoy frente a un problema infeccioso crónico, que ya no es agudo, sino tiene más de 3 meses, los que van a aumentar son los linfocitos, porque son los responsables de la inmunidad de nuestro cuerpo
y lo harán a través de un linfocito T o linfocitos B. Cuando requieran tener un mayor aporte de reacciones antígeno-anticuerpo, lo harán a través de las inmunoglobulinas, de tal forma que favorecerán a que las células plasmáticas aumenten, ya que las plasmáticas son las que forman la inmunoglobulina, ya sea la G, la N, la E o la A, cualquiera de ellos con sus respectivas características e indicaciones en cada uno de este tipo de reacciones. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora en sangre periférica, para luego después pasar a lo que debemos ver en sangre, pero ya no periférica, sino en médula, en la médula ósea. Porque en la médula ósea es en donde se producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, de tal forma que acá sí vamos a encontrar células embriogénicas o células blásticas que le llaman. Encontrar células blásticas en una sangre periférica inmediatamente demanda que nosotros podamos pensar que ese paciente tiene una enfermedad. Y esa enfermedad más seria de la que normalmente deberíamos pensar. ¿Por qué? Porque significa que está pasando de la médula ósea directamente hacia la sangre células muy inmaduras que solamente son necesarias en los casos que hayan problemas oncogenéticos o hayan problemas mieloproliferativos. Oncogenético se refiere a cáncer y mieloproliferativo se refiere a las leucemias. Entonces, eso nos induce a pensar que eso estaría pasando en el caso que los encontremos, porque normalmente no deberían verse estas células blásticas en una sangre periférica. En una sangre que es de médula ósea, sí, es normal, porque ahí tienen que vivir. Ahí está su manera de su perpetuidad, y de la manera como después, al estar madurando, pasan a sangre periférica. Bien, entonces, ¿alguien que maneja la palabra? Busque células, sangre periférica, pongo así, sangre periférica